buen café definitivamente se disfruta con el aroma y por supuesto que realmente sea recién hecho como este delicioso café que estoy disfrutando en esta oportunidad desde la comodidad del Latam Hotel. Así que bienvenidos amigos y amigas este fin de semana. Gracias por permitirnos ingresar a través de las pantallas y tomar un tiempo para conversar, para proponer y sobre todo para llevar un diálogo interesante. Quiero decirles que desde hace un tiempo tenía en agenda la invitación para la persona especial que voy a presentar hoy. Una conversación que seguramente les va a encantar por muchas razones, especialmente porque creo con seguridad que es una mujer que transmite un mensaje poderoso. Me refiero a Maggie Decano y las famosísimas cartas de Maggie. Hola Maggie, buenas noches. Hola César, qué privilegio estar aquí, de verdad, en este medio tan importante en Shela, sobre todo disfrutando de este clima tan delicioso y gracias por invitarme. Bueno amigos, definitivamente ustedes conocen muy bien a Maggie Decano por el tema de las redes sociales, por todo lo que acontece en su vida pública. Voy a decir que es una mujer influyente, una mujer con un mensaje cotidiano y sobre todo Maggie se caracteriza por la constancia. Hace poco leía que no es bueno el que hace algo bueno una vez, lo tiene que hacer constantemente. Este es el tercer libro de Maggie, que ya le vamos a pedir que nos platique de sus libros, pero especialmente porque viene un nuevo libro en camino. En pocos días está el lanzamiento ya del cuarto libro. Así que Maggie, bienvenida a Shela nuevamente. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por aceptar este café y por platicar de ideas. ¿Cuáles son esos libros que ya están publicados y el que viene? Bueno, una de las cosas que me ha apasionado es ir tras la restauración del corazón de la mujer. Las mujeres pasamos muchas cosas en la vida y a veces estamos sin esperanza. Yo era una de ellas, ¿verdad? Y necesitaba descubrir no solo mi identidad, sino entender que yo servía, que yo valía como mujer. Y pues me apasiona lo que estoy haciendo ahora de lo que yo viví, compartir con las mujeres, y de ahí nació pues el primer libro, ¿verdad? Que se llama Conquista tu matrimonio, que es el testimonio mío de cómo yo pude restaurar mi matrimonio después de un fracaso. Y pues estamos ya 42 años de casados. Y yo creo que sí se puede luchar por un buen matrimonio. El segundo libro fue una inspiración para las solteras, aquellas que estaban desesperadas por un esposo, claro. También sin esperanza, y pues nació el libro Cita con tu destino, que les da mucha dirección sobre cómo escoger a un buen esposo, y también restaura mucho primero el corazón de la mujer. El tercer libro es de la vergüenza a la victoria, que es un devocional, ¿verdad? De 30 días para ir de la vergüenza a la victoria. Y estoy emocionada con el cuarto libro, que yo sé que también va a traer mucha esperanza a muchas madres que tal vez tienen hijos pródigos, tal vez están con un hijo con una enfermedad terminal, con una enfermedad. Este libro se llama Una madre de rodillas. Le estoy dando la primicia del título excelente. del libro. Muchas gracias, Maggie, muchas gracias. Porque solo hemos puesto la expectativa del libro, pero gracias, no habíamos dicho cómo se llama. Así que le estoy dando la primicia, Una madre de rodillas. Y yo creo que es muy valioso cuando una madre ora por los hijos, ¿verdad? Esas oraciones. En todo tiempo. Definitivamente. Yo siempre he dicho, tenemos una voz que Dios escucha. Y va a bendecir la vida de muchas mujeres. Excelente, amigos. ¿Saben qué? Vayan a Facebook, vayan a Instagram y busquen las cartas de Maggie. Sí. Yo sé que les va a servir, yo sé que les va a ayudar mucho. Lo digo yo también como caballero, que soy seguidor de Maggie, pero a las chicas, jóvenes, mujeres adultas, sigan a Maggie. Vamos a platicar de eso. Maggie, ¿cuándo se pierde la esperanza? Hablando de lo que me menciona al principio de las obras, ¿cuándo una mujer o cuándo un ser humano pierde la esperanza? Yo creo que primeramente cuando dejamos de creer en Dios, en lo que Dios puede hacer,
porque Dios existe independientemente de la religión que profesemos. Dios no es una religión, sino es alguien, ¿verdad? Que el Todopoderoso que está ahí, que nos escucha, que está a nuestro lado. Y creo que muchas veces las pruebas que pasamos nos atraen hacia Él. Sí. Esa fue la manera en que yo llegué realmente a conocerlo cuando no había esperanza para mi matrimonio. Yo estando en mi carro esperando que mis niños salieran del colegio, pensando no quiero enfrentar un divorcio, ¿qué va a ser de mis hijos? Fue como una oración, como un clamor que salió de mí y yo dije, si tú existes Dios, algo vas a hacer por mi matrimonio. Y en ese momento pasó una mujer regalándome una tarjeta en mi carro que decía, mujer, tú eres un regalo de Dios, estás en la palma de su mano y Él quiere sanarte, restaurarte y llenar tu corazón. Y eso me impactó porque era como algo que yo estaba necesitando en ese momento y creo que el acercarme a Dios me hizo tener esperanza de que Él podía hacer algo por mí. Maggie, ¿qué necesitan los matrimonios? Sé que es una pregunta simple, pero a preguntas simples, respuestas poderosas, dice un principio. ¿Qué necesitan los matrimonios? Más allá de decir que hay una necesidad de una dependencia de Dios, ¿qué más necesitan? Yo creo que primeramente eso, porque queremos que un matrimonio sea próspero, que dure muchos años, pero es como tener un árbol, ¿verdad? Que sin sol y sin agua no puede nunca dar fruto. Claro. ¿Verdad? Entonces necesitamos pues los rayos fortalecedores de la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando hay temor de Dios, definitivamente evitamos dañar a la otra persona, podemos juntos buscar a Dios y tener como un acuerdo, ¿verdad? Porque el matrimonio definitivamente es una batalla entre el amor y la guerra, hay una oposición, porque Dios es el creador del matrimonio y definitivamente hay una oposición a todo lo que Dios ha creado. Y los matrimonios necesitan a Dios, los matrimonios no necesitan ir a un juzgado, ¿verdad? A pelear quién se queda con los hijos y quién no, o todo lo que pelean los matrimonios cuando enfrentan un divorcio. Los matrimonios necesitan volver al altar donde se hicieron los votos, donde se hicieron las promesas, claro, ¿verdad? Para restaurar, ¿verdad? Lo que perdieron. Y valiosísima esa información y esa orientación, Maggie, y en el segundo libro enfocado a las mujeres, y es un tema, el tema de las mujeres solteras, hoy no lo podemos negar, cada vez tenemos una sociedad con más mujeres solteras, sí. y eso primero hay que admitirlo, y luego, ¿qué le dicen las cartas de Maggie a estas las mujeres? Solteras. Pues tenía muchas peticiones, ¿verdad?, de oración, mujeres que me escribían pidiendo consejo, ¿qué hago?, ¿verdad?, me quiero casar, por favor dígame, ¿verdad?, ¿cómo encuentro al hombre de mi vida? Claro. Y nació de mí convocarlas a que hiciéramos 8 días de oración, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Cómo fue esa respuesta del público? Fue impresionante, a través de mis redes, más de 4,000 mujeres de muchas naciones que se unieron a este tiempo de oración con 3 días de ayuno, sí. basado en la vida de Esther, que es muy lindo, como base. Y entonces, pues les enviaba el enfoque de oración a las que se suscribieron, ¿verdad?, a esta lista de correo. Y fue impresionante lo que Dios hizo, porque muchas me han enviado las fotos, están casadas. Sí funcionó. Funcionó. Entonces, de ahí nació el libro, ¿verdad? ¿Qué se titula? Cita con tu destino. Chicas, ¿verdad? Vayan a buscar Cita con tu destino. Cita con tu destino. El subtítulo dice, el amor de tu vida está más cerca de lo que tú crees. Wow. Una pregunta, Maggie. ¿Dónde tienen que buscar? Porque he escuchado consejos de hombres y de mujeres que dicen que de repente el tema es que están buscando las chicas solteras y los hombres también solteros en el lugar equivocado. ¿Dónde tienen que buscar o qué se necesita en esa búsqueda? Bueno, este libro primero las guía a encontrarse con Dios, ¿verdad? A las mujeres solteras. Sí. Para que ellas se sientan amadas primero con Dios. Porque si no se sienten amadas por Dios, ningún hombre va a llenar los vacíos que ellas necesitan. Entonces, muchas andan de novio en novio porque no por esto, por lo otro. Siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque llevan un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar.
Entonces, sentirse amadas por Dios, ¿verdad? Definitivamente es vital. Es vital. Para poder, porque entonces el esposo que encuentren las va a complementar, pero no va a ser algo tan importante, ¿verdad? Sí. Porque Dios ya llenó esos vacíos en su corazón. Entonces, yo les digo, uno de los capítulos es enamórate de un valiente. Yo creo que para buscar un esposo, sí, eso es lo principal, saber escoger, enamórate de un valiente. ¿Y cómo es ese valiente, Mike? Pues es un valiente, es un hombre que me valora, que pelea por mí, ¿verdad? Que está dispuesto a dar el todo por el todo, ¿verdad? Que va en mi rescate, ¿verdad? Y pues yo creo que sí existen todavía los valientes. Claro, y no es un príncipe azul como No. como muchas veces se propone o se plantea socialmente. ¿Cómo es? Es que a veces una de las cosas que yo leí en uno de los libros de T.D. Jakes, de La dama, su amado y su señor, se llama ese libro porque él enfoca la vida de una mujer en esas 3 etapas. Él dice que muchas se enamoran de un sapo pensando que se va a convertir en príncipe, ¿verdad? Y por más que lo besen, nunca ese sapo se convirtió en príncipe. Sí. Entonces, es por eso, ¿verdad? Saber escoger. Saber escoger, pero vayan a buscar ese libro. Y todas las obras de Maggie, ¿dónde las encontramos? ¿Están en físico, en digital? ¿Dónde encontramos? Porque sí, estoy convencido de que muchas van a ir a buscar estas obras. Sí. Bueno, en Shela estamos en La Palabra Bookstore. Perfecto. Sí, ahí están los libros. También en La Palabra. En La Palabra, también en Sociedad Bíblica, en Shela. Y en Guatemala pues estamos en Librerías Bisel. Y también el libro en línea que lo pueden encontrar, ¿verdad? A través de mi página, lascartasdemaggie.com. Qué fabuloso. Bueno, pero amigos y amigas, apenas estamos haciendo esta primera introducción con nuestra invitada especial, muy especial. Realmente, Maggie, tengo que decirle que estoy muy complacido, contento de tenerla acá, porque cuando reviso las historias de las cartas de Maggie, tengo que ir 18 años atrás. ¿Cómo comenzaron? Platiquémosle al público. Yo leí, ya me enteré cómo es, pero platiquémosle al público, Maggie, cómo comenzaron las cartas de Maggie. Bueno, yo estaba pasando, mi familia, una temporada de desierto muy fuerte. Y en esa búsqueda de Dios, de respuestas, cuando estamos en el desierto como que nos sensibilizamos a escuchar más a Dios, ¿verdad? Por la misma necesidad que tenemos de Dios. Sí. Entonces, como que me volví más sensible. Había cosas que Dios me hablaba, que Dios me confirmaba y yo me emocionaba, las compartía por correo con mis amigas. Bueno, en ese tiempo apenas yo me atrevía a tocar una computadora, porque yo era una ama de casa y no tenía conocimiento de nada de esto. Pero empecé a intentar cuando mis hijos ya se iban al colegio a intentar y le pedí a mi hijo que me abriera un correo electrónico. Y entonces a través del correo... ¿De qué año estamos hablando? Ay, estamos hablando como el año 2000. Sí, por ahí. Entre 98 y 2000. Le pedí a mi hijo que me abriera un correo electrónico y entonces empecé a hacer mis tanes y empecé a enviarle correo a mis amigas. Dios me habló hoy esto. Y creo que lo que les enviaba las fortalecía, las animaba. Y entonces empezaron a agregar que a su hermana, a su tía, a su prima, y la lista creció. De correos electrónicos. Sí, llegó un momento. Hoy, ¿cuántos correos? No... Porque se ha evolucionado a las diferentes plataformas, pero sigue una gran base de datos. Estoy sorprendido del número de suscriptores por correo electrónico, lo que se conoce como mailing. ¿Cuántos correos se envían? Son 30,000 correos diarios. 30,000 correos. Sí. 30,000, wow. Sí. Al momento. Al momento 30,000. Y luego, ¿cómo fue la incursión a otras redes sociales? Eso también ha sido importante. Yo soy seguidor de Maggie a través de Facebook, por ejemplo. Es que yo he sido una mujer muy tímida, muy introvertida. Entonces, no proyecta eso. He tenido que ir sanando muchas cosas, ¿verdad? En mi identidad, en muchas cosas, para poder yo salir así al público. Sí. Porque prefería estar detrás de la computadora y ser útil, simplemente, sin ser vista.
Y de repente mi hijo me dice, mami, lo que tú haces de verdad es de bendición, te voy a abrir un Facebook. Y entonces, pues al principio yo no quería, me daba miedo, ¿verdad? Sí. Interactuar en las redes sociales, lo nuevo, sí. Y pues entonces tengo un hijo que es muy tecnológico y él siempre me entrena en todo, ¿verdad? Pues puedes hacerlo de esta manera y me enseñó todo cómo podía hacerlo. Abrimos en 2010. 2010. Las cartas de Maggie en Facebook. Actualmente son más de 100,000 seguidores. ¿Cuántos? 164,000. 164,000. Sí. Ustedes tienen que hacer la cifra 165 sí. Y seguir creciendo. Es una comunidad sí. muy grande. Es una comunidad en las naciones. ¿De qué países les sorprende que sigan a Maggie? Bueno, pues, ¿de dónde más la siguen? Más es América Latina, México, Colombia son los países donde más seguidores hay. Pero sí, casi en toda Latinoamérica, Brasil, incluyendo Brasil, claro. En España, algunos países de Europa, ¿verdad? Que a veces me sorprende que me escriban, por ejemplo, de Suiza, ¿verdad? Sí. Hay seguidores. Qué bueno, esto realmente es multiplicador, porque sí. Alguien en la vida digital ahora, alguien comparte, llega a otra persona sí. y es un tema de un amplio alcance. Maggie, ¿en qué momento escribe las cartas? ¿A qué hora escribe las cartas? Bueno, usted lo decía, es un trabajo continuo. Sí, es diario. Es diario. Sí, es un diario. Lleva un trabajo porque yo comparto palabras proféticas de muchos profetas. Sí. La mayoría de palabras vienen en inglés. Hay que hacer la traducción, ¿verdad? Conlleva un trabajo, hacer la imagen. Claro. Y eso es todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y cuál es ese momento de inspiración, que podría llamarse inspiración, pero yo diría que cuál es ese momento de conexión que hay para poder producir estos contenidos? Pues casi siempre es en la noche, cuando ya todos se fueron a dormir y hay paz y tranquilidad en la casa. Eso, cuando hay paz y tranquilidad. Sí. Amigos, realmente el propósito de esta conversación pues era acercar más a Maggie a un público que de repente no la está siguiendo actualmente y que va a conectar. Yo tengo la certeza de que va a conectar con más gente, lo está haciendo con miles de personas por el mundo, pero va a seguir llegando a más. Y este siguiente momento de esta entrevista, Maggie, es para platicar de algo muy personal que pues agradezco que me haya tenido la confianza, primero para decir por primera vez el nombre de su cuarto libro, que ya estamos muy contentos, Una madre de rodillas, sí. ¿Verdad? Y luego la otra parte es hablar de su vida personal. El último año no ha sido fácil, Maggie, platíqueme. No ha sido fácil, nunca me imaginé enfrentar una prueba así, pero el año pasado me puse mal. Cuando fui al médico, pues todos los exámenes revelaron un cáncer de colon y para cualquiera puede ser una noticia devastadora. Es una noticia, sí. Es una noticia devastadora, pero yo no entiendo de dónde, bueno, sí entiendo de dónde vino mi fortaleza, pero me mantuve firme, firme como creyendo que algo iba a pasar, que esa no era un punto final en mi vida. Claro. ¿Verdad? Y fue un proceso y de verdad estoy agradecida por Sheila. Sheila me abrió las puertas, sí. Con dos médicos excelentes. De verdad estoy muy agradecida con el doctor Euler Artista. Aquí lo podemos decir. Sí, y sí, gracias. Gracias, sí. Porque de verdad ha sido un ángel que Dios puso en mi camino y él y su esposa, que los dos son médicos, me ayudaron, me apoyaron muchísimo. Me abrieron las puertas de su casa. Yo recibí un trato de reina. Sí, como... Porque Dios da la prueba, pero también da la salida. Y era como... Dios da la prueba, pero también da la salida. Así es. Era como, te estoy haciendo pasar por esto, pero aquí estoy. Sí. Y muy consentida, muy así entre algodones. Dios me trató y pues 3 días estuve realmente hincada de rodillas pidiéndole solo quiero que me digas, entregando todo, rindiendo todo. Era como someterme a la voluntad de Dios para mí, de decirle,
tú eres soberano y tú sabes lo que estás haciendo conmigo y si esta es tu decisión, yo la acepto y rindo todo. Aquí está lo que me diste, mi matrimonio, mis hijos, todo lo que me has dado hasta ahora. Es tuyo, mi vida. ¿Cómo recibe esa noticia? ¿En qué momento estaba de su vida cuando llega algo así? Porque me imagino que es como inesperado, ¿verdad? Inesperado, sí. Inesperado sobre todo porque yo estaba con la expectativa que iba a nacer mi nieto y yo quería estar con mi hija como mamá y no fue posible. Pero pasó algo realmente asombroso, que el día que a mí me internan para la cirugía en el hospital aquí en Xela, ese mismo día nació mi nieto, ¿verdad? Fecha histórica Ese en dos día. emociones. Entonces, yo siempre digo que él venía con un milagro bajo el brazo porque, porque algo que yo le pedí a Dios era si en tu voluntad está, quiero vida para ver crecer a mis nietos, para disfrutar a mis nietos. Un desafío grande para uno y una súplica también, ¿verdad? Sí. Realmente estuve 5 días en el hospital después de una cirugía de colon. El doctor estaba realmente asustado porque me decía es un cáncer agresivo. Sí. Y es urgente, ¿verdad? La cirugía. El día 5 llegó el cirujano que me operó, que también es un excelente médico de acá de Xela. Se me fue su nombre ahorita, pero creo que es el doctor Raúl Cordón. ¿Qué pasó? Él llegó a darme alta del hospital, llevaba la patología en su mano y me dijo, prepárese porque ahorita va a bailar. Así, con esas palabras. Con esas palabras yo le digo, doctor, ¿cómo quiere que baile? Sí, Acabo de pasar una recién cirugía. operado. Y entonces me dijo, sí, me dijo, porque usted está sana. No hay secuelas de cáncer en ninguna parte de su cuerpo. La biopsia, la patología revela que usted está sana. No necesita quimioterapias, no necesita radioterapias. Y fue asombroso. Claro, eso... Fue asombroso la respuesta. Antes de salir del hospital, Dios diciendo, te escuché y te voy a conceder, ¿verdad? El milagro que me pediste. Maggie, antes de ese gran milagro real, ¿y qué fue lo más difícil? Tal vez lo más difícil en ese proceso fue el tener esa conversación con Dios y decirle, ¿por qué? Porque es lo que todos nos preguntamos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Yo pensaba que yo estaba bien con él, con todo, ¿verdad? En la mejor etapa con mis hijos, con mi esposo. ¿Por qué ahora? Sí. Y en ese proceso de hablar con él, él me muestra, y yo le digo, yo sé que voy a ver tu gloria en esto. Y entonces él me dijo, ¿quieres ver mi gloria? Muéstrame tu corazón. ¿Verdad? Son cosas que vienen como un pensamiento, no es que Dios hable, ¿verdad? Con una voz audible, sino son pensamientos que vienen, muéstrame tu corazón. Y cuando yo le digo, bueno, aquí está mi corazón, límpialo, si hay algo, ¿verdad? Que causó esto, si hay una raíz en mi corazón que causó esta enfermedad. ¿Qué pudo identificar usted? Entonces, yo identifiqué que habían como cuartos cerrados en mi corazón, eran hasta cierto punto ofensas que yo justificaba, ¿verdad? Tuve que hacer un análisis de mi vida, las cosas que habían pasado en mi vida y permitirle a Él limpiar mi corazón, permitirle a Él realmente darme la capacidad de perdonar. Perdonar de corazón, porque a veces dice uno, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Y se queda ahí, se queda guardado, ¿verdad? Esas ofensas, el dolor. Yo pienso que más era dolor que falta de perdón, pero tuve que volver a hacer un análisis de mi vida, soltar, ¿verdad? Heridas, soltar personas, soltar ofensas y creo que fue valioso hacerlo. Claro, usted entonces podría ser como dar el respaldo o ser ese testimonio para lo que dice que la falta de perdón muchas veces provoca enfermedades, provoca cáncer. Sí. No es solo una imaginación o una deducción, sino esto es real, pero también es real que se puede superar.
Así es, y lo dicen los psicólogos, ¿verdad? Sí. Los psicólogos, la mayoría de enfermedades tienen sus raíces en las heridas del corazón, en lo que uno está llevando, en la amargura, ¿verdad? Los resentimientos, los rencores, sí. Todo eso traen como consecuencia enfermedad. Claro, Maggie, y yo en este momento con mucha seguridad le digo, la miro muy bien, así como la veo en las fotos y todo. Esto, ¿en qué momento usted realmente dijo esto está superado? Estamos hablando de un año, ¿verdad? De un año. De un año, esta semana que pues va a un chequeo, ¿cuál es esa respuesta médica y cuál es esa respuesta de parte de Dios? Pues solamente confirmar de que el milagro está hecho. ¿Estás sana? Estoy sana. Después de un año, hacer otra revisión y ver que no hay ni siquiera cicatrices de la cirugía, ¿verdad? Wow. Entonces, ni siquiera cicatrices. Ni siquiera cicatrices, me decía el médico. Entonces es asombroso lo que Dios hace. Yo siempre he creído, ¿verdad?, que Dios es un Dios de milagros, pero que necesitamos fe. ¿Y qué nos hace falta? Porque cuando le preguntamos a los que creemos, yo no conozco a una sola persona que me diga soy creyente y que no tenga fe. Todos decimos que tenemos fe, pero entonces, ¿qué nos hace falta? Pues activar la fe. ¿Cómo? Activar la fe, ¿verdad? Yo creo que cambiando tal vez el razonamiento humano, ¿verdad? Por apropiándose de las promesas de Dios. ¿Verdad? Ese razonamiento, ¿cómo es en lo tradicional? ¿Y qué hace que tenga esa escala ya de una fe activa? Lo que sucede es que el médico dice tiene un cáncer y yo, bueno, entonces recibo el diagnóstico, empiezo a pensar en la muerte, empiezo a pensar en lo que viene, ¿verdad? Sí. Y ahí me quedo, ¿verdad? Es como cerrar el corazón y aceptar eso, hacer un acuerdo, ¿verdad? Con algo que tal vez no es la voluntad de Dios para mí. Sí. Ajá. No aceptarlo, ver que hay otra posibilidad, claro, que hay otra, claro, y que no esa posibilidad que no está en mis manos, ¿verdad? Así es, y sobre todo cuando uno aprende a vivir bajo la soberanía de Dios, que Él es el que decide, ¿verdad? Me sentí muy bien escuchando a Bill Johnson. Bill Johnson es un pastor, ¿verdad?, en California, en Redding, California. Su esposa murió de cáncer. Ellos hablan mucho de los milagros y de la sanidad, y su esposa muere de cáncer, es como incomprensible. Entonces, lo que están hablando no es real, ¿verdad? Dios no pudo hacer nada por ella. Pero él decía, Dios no es una máquina donde yo meto una moneda y Él me da lo que yo quiero, ¿verdad? Wow. Entonces, Él es soberano. Que las respuestas pueden ser distintas. Por supuesto. Sí. Dios me va a dar lo que es mejor para mí. Sí. Hace poco entendí, después de escuchar a alguien decir que la oración más difícil no es cuando de repente se pide perdón, otra cosa. La oración más difícil es cuando se dice, haz tu voluntad. Cierto, cierto. Porque siempre como humanos queremos que nuestros deseos sean cumplidos a nuestra manera, ¿verdad? Sí. A como yo quiero. Y no es así, ¿verdad? Hay una soberanía. Él gobierna sobre mi vida. Y Él es el que decide lo que es mejor para mí. Esto es muy valioso y sobre todo también nos da muchas veces de repente incluso más paz, porque en la medida que yo entiendo, en la medida que yo comprendo eso, pues me puede servir para muchas luces, para mi diario vivir. Así es. Maggie, amigos, ella también antes de la pandemia ha hecho mucho trabajo de conferencias a nivel nacional y a nivel internacional. Seguramente no había llevado este gran testimonio que hoy tiene a una plataforma ante miles de mujeres. Hay fotografías donde hay muchísimas mujeres escuchando a Maggie antes de la pandemia. ¿Existe ahora la posibilidad nuevamente de regresar a una plataforma presencial, Maggie? Sí. Para contar esto. Sí, yo creo que sí. Ya lo he hecho a través de Zoom, yo he contado el testimonio. No muchos sabían, ¿verdad? Sí. No fue algo que quise hacer público porque yo... Hace poco en una columna, ¿verdad? Así es, porque yo sentía que era algo
entre Dios y yo, Sí. ¿verdad? Y que era una batalla que yo tenía que pelear, porque pude haber publicado, necesito oración, ¿verdad? Necesito que por favor usted se ponga ahora, ¿verdad? Cierto. Ahí en la brecha por mí, pero no lo hice porque yo sentía que era una batalla entre Dios y yo, que Dios estaba probando mi fe. Sí, mire, y le digo y con prudencia, porque hay que tener discernimiento para esto, pero le digo con prudencia que seguramente esto pues la evidencia a usted como una mujer fuerte, porque muchas veces uno se vulnera al decirlo a los cuatro vientos, ¿qué está pasando? Y aquí cuando usted dice que es un tema entre él y yo, le encuentro mucho significado, así que realmente estoy ansioso de ver el próximo libro. Hay que compartirlo y este testimonio también muy revelador. Hemos aprendido mucho esta noche de sus ideas, de su experiencia, y por eso quiero pedirle que invite al público a que, ¿en qué plataformas la podemos ver, Maggie? Bueno, a quienes quieran seguirme, estamos en Facebook, Las Cartas de Maggie, en Instagram también Las Cartas de Maggie, estamos en Telegram. Excelente. También como las cartas de Maggie. Cartas de Maggie, también a través de la aplicación que pueden descargar, es gratis. Sí. También las cartas de Maggie, hay personas que no tienen redes sociales, ¿verdad? Entonces prefieren tener la aplicación para ver todos los días la publicación, o directamente en el blog lascartasdemaggie.com. Fabuloso. Bueno, no podemos tener excusas para no seguir a Maggie. Maggie, gracias, realmente estoy muy complacido y agradecido porque pues nos haya compartido una valiosa información. Yo quiero pedirle un mensaje según su corazón, según lo que sienta decir hoy a través de esta cámara, decirle a las mujeres algo. Bueno, yo quiero animarlas a que sean esforzadas, a que sean valientes, a que si están pasando una situación difícil, se acerquen a Dios. Es tan fácil encontrarlo, César, al pie de la cama, ¿verdad? Uno puede doblar sus rodillas y decirle, como yo le dije, si tú existes, si tú estás ahí, yo necesito una solución. Y yo creo que Dios, mientras tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti, y definitivamente hay esperanza. Yo creo que soy un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer. Yo era una mujer realmente que pensaba que no servía, no valía, que simplemente me iba a tocar toda mi vida cuidar niños y lavar ropa, pero Dios tenía un propósito, y yo creo que todas tenemos uno, donde Dios quiere que seamos útiles. Eso. Así que las animo a que se levanten. Este es un tiempo en que una palabra que yo he usado mucho es despierta y levántate, ¿verdad? Porque hay mucho más preparado para ti. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Maggie. Nuevamente muy agradecido por compartir, y sobre todo por compartir un testimonio muy poderoso. Seguramente muchas mujeres, muchos hombres se van a identificar y van a encontrar quizás esa respuesta que les hace falta, de tener más fe. Gracias. Bueno, gracias a la voz de Shela por esta bendición de darme este espacio, ¿verdad? Para poder llegar a tantas personas, y feliz de estar acá. Bueno, amigos, gracias nuevamente a Maggie, gracias también a ustedes que nos sintonizan cada fin de semana a través de la entrevista con César Pérez Méndez. Muy agradecido, esperamos que esta información, que estas opiniones y que estos comentarios aporten, construyan y sobre todo que abran luz en el camino. Muchas gracias, muy contentos de compartir con ustedes desde Latam Hotel, donde estamos disfrutando de un cafecito y de una plática que pues nos deja una enseñanza muy poderosa. Así que gracias, buen fin de semana y hasta una próxima.